Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice la vida estos días? Oigan, ¿no les ha pasado que de repente viven momentos que se sienten como un sueño? Y a veces esos mismos momentos se transforman totalmente al opuesto y se convierten en una pesadilla. Y luego ya no estás tan ubicada o tan clara si lo que estás viviendo es un sueño, un ensueño, una realidad. Y estás tan revuelta con tantas cosas que te sientes perdido o perdida, como ajeno, ajena. Bueno, pues así me sentí ayer en la noche. He estado viviendo cosas bien bonitas, pero también muy intensas. Y me sentía de repente perdida. Me sentía como... no perdida. La palabra es me sentía ajena. Como si mi cuerpo, mi mente y mi espíritu no estuvieran en el mismo lugar. Como si no pudiera estar presente. Como si mi corazón estuviera en otro lugar. Mis pensamientos también y mi espíritu también. Así que esta mañana desperté con una necesidad apremiante de buscar pues la medicina que siempre me ayuda, que son los cuentos. Y hace algún ratito, Majo Nakú, en una de las salidas de las caravanas, encontró este libro que se llama El sueño de los dioses y otros cuentos huicholes, recopilado por Gabriela Olmos. Y entonces me acordé de esta historia que quiero compartirte y compartirme. Así que vamos a ello. ¿Te late cacahuate? El don de ver. Esa noche, José soñó que se convertía en venado. Y a partir de ese sueño todo cambió para él. Uno nunca sueña cosas fortuitas. Su abuelo se lo había dicho. Los sueños son las voces de los dioses, así que nunca debes ignorarlo. Cuando estás dormido, ellos te hablan en secreto y por eso a veces ves cosas que no entiendes. José era entonces un niño, pero muy pronto dejaría de serlo. Y eso no lo tenía tan contento, porque entre los huicholes se dice que los adultos son un poco ciegos. Las preocupaciones les nublan la vista y por eso pierden la capacidad de ver la verdadera forma del mundo. Esa que está detrás de las cosas que vemos todos los días y que solo pueden contemplar los niños y unos cuantos chamanes. Cuéntame tu sueño de nuevo, le dijo su abuelo cuando lo vio tan perturbado. Y él le relató una vez más que el venado había decidido regalarle su corazón y que al hacerlo había caído muerto. Pero luego fue rarísimo, abuelo, porque enseguida me salieron cuernos y cola de ciervo, como si en lugar de morir el venado se hubiera ido a correr a algún lugar dentro de mí. El abuelo fue el único que le aconsejó ir en busca de ese venado. El resto del pueblo se burló de él. Es José cara de venado, no se acerquen mucho, no vayan a hacer que le lastimen sus cuernos. Y ahora que eres un ciervo, ¿por qué no comes solo las hierbitas? ¿Así te vas a casar con alguna venada? Mucha suerte, mi querido animal. Pero José procuraba no escucharlos. Hay gente que tiene el alma tan llena de dolor que no puede entender que un venado bien puede correr en tu interior. Esa noche lo soñó de nuevo. Él lo perseguía por horas para cazarlo, y al momento de tirar la flecha, era el propio José el que resultaba flechado, el que agonizaba y el que exhalaba su último suspiro. Ya te he dicho que lo vayas a buscar, lo reprendió el abuelo, porque si alguien sacrifica a ese animal antes de que tú lo encuentres, te vas a arrepentir por siempre de no haber escuchado el mensaje de tus sueños. Cuando José soñó al venado por tercera vez, preparó un poco de comida y algo de agua y decidió salir a buscarlo. ¿Alguien sabe de una mejor brújula que la que nos dejan los sueños y un poco de intuición? Esa tarde, en la sierra, José lo vio por primera vez. Supo que era el venado que buscaba cuando cruzaron miradas. Los ojos del ciervo brillaban como brillaban las cosas que uno elige desde el corazón. José apenas pensaba en qué era lo que debía hacer cuando el ciervo salió corriendo. Parecía querer jugar a las escondidas para que José corriera detrás de él. Aquel era un juego divertido, pero las huellas del venado, sin que él se diera cuenta, alejaron a José de su casa.
de su pueblo, de sus padres, del abuelo y de todos los pasajes que había conocido. Y de pronto cayó la noche. «Chin, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a volver a casa?», se preguntó José en medio del bosque, con la luna como única compañera en alguno de los momentos en los que el venado había desaparecido. Pero José tuvo poco tiempo para arrepentirse, porque tan pronto el miedo se apoderó de su corazón, el venado se dejaba ver para hacerle saber que siempre hay algo más valioso que el temor. Así pasaron varios días en los que José no regresó al pueblo. Al principio lo fueron a buscar en los valles cercanos y luego lo dieron por muerto. Solo el abuelo tenía la certeza de que su nieto seguía corriendo detrás del venado. «A veces los sueños nos llevan demasiados lejos», le explicaba a todos en la comunidad, «pero uno siempre vuelve a donde está su corazón». Muchos no pudieron entenderlo y otros tantos ni siquiera quisieron hacerlo. El abuelo sabía que era inútil seguir explicando. Hay adultos que son sordos a la voz de su interior. Pero a veces les está vedada la sabiduría. Por eso han perdido el don de ver la verdadera forma del mundo. José no se dio cuenta, tal vez porque la comida se había terminado, porque llevaba varios días en ayuno o porque estaba agotado, pero hacía varias horas que lo seguía un cazador, de esos que se internan en la sierra para matar solo por diversión. Una flecha alcanzó al venado que le había dado sentido a sus últimos días. Cuando José vio al ciervo herido, se le acercó, le quitó la flecha y trató de sanarlo, pero fue inútil. La vida se escapaba lentamente de aquel animal herido que en su mirada parecía decirle a José: «Gracias por acompañarme en estos momentos». El niño comprendió que no había nada que hacer y abrazó al venado. Se acercó a besarlo en un rito de despedida y éste exhaló su último aliento sobre el rostro de José. Al ver esta escena, el cazador se sintió intruso y partió. A manera de homenaje, el pequeño juntó piedritas y flores para hacerle a su amigo un santuario en la sierra, el más hermoso de todos, y ahí colocó su cuerpo. Todo había cambiado para José, que decidió volver al hogar cuando terminó los honores del ciervo. Aquellos parajes que antaño le habían parecido inhóspitos, ahora tenían sentido. Eran los caminos de su amigo el venado. Así que a cada paso le parecía verlos mejor y comprenderlos mejor. Y es que en el calor de su aliento final, el ciervo le había obsequiado aquello que brillaba en su mirada y que lo había invitado a seguirlo. Era el mejor regalo que un hombre podía recibir: el don de ver, que estaba destinado tan solo a los niños, a las niñas o a aquellos que supieran prestar oídos a los mensajes de los sueños. Cuando José volvió al pueblo, todos se pusieron tan contentos que hasta hicieron una fiesta, pero nadie notó el cambio profundo que había vivido José. Solo el abuelo le dijo: «Mira tu sombra. ¿Ya te diste cuenta que tiene cuernos y cola de venado?». Claro, el abuelo era un sabio. Hace muchísimos años él había vivido una aventura similar y también había sido premiado con el don de ver la verdad de la forma del mundo. Que los sueños nos encuentren y que tengamos la capacidad de mirar.